Bienvenidos chicos a esta nueva clase del curso de Personal Trainer Internacional y en el día de hoy vamos a, bueno, a continuar un poquito observando, ¿no es cierto? Todo lo que venimos viendo de las redes, sí, perdón, del entrenamiento, sí, y sí, en realidad sí, porque en realidad pensé, es una red. Es una red en donde nosotros tenemos que ir hilvanando cada conocimiento para luego conjugarlo de manera adecuada en el armado de una rutina claramente específica para cada individuo particular. Entonces, vamos a seguir profundizando este tema, vamos a seguir descubriendo algunos conceptos que sin lugar a dudas eh, suman mucho y que ustedes necesitan cada vez manejarlos, ¿sí? Con mayor fluidez. Y The Last Man Standing, no sé por qué le pusieron a esta clase el último hombre en pie, pero vamos a desarrollarla y les puedo asegurar de que va a ser una rutina, una clase de rutinas muy interesante. Habíamos quedado en rutinas, ¿sí? De 3 días para hombres y ahora vamos a ir a 4 días de hombres, ¿sí? Acá tenemos realmente una opción muy variada de posibilidades. Hay mucho dentro, hay muchas posibilidades dentro del abanico para una rutina de 4 días. Y todo va a depender en realidad del objetivo específico de cada uno. Pero claro, a ver, probablemente una buena opción sería la siguiente. Escuche, una buena opción podría ser pierna, ¿no es cierto? Tren inferior. Podría ser cuádriceps o femorales solo, pero vamos a colocar piernas. Todos los músculos superiores de tirón, de tracción. Luego pierna, podría ser cuádriceps o femoral, el que no hice. Y luego empuje, todo el tren superior de empuje. Entonces, ahí tendríamos una rutina bastante bien elaborada. La otra claramente es generar una división mucho más específica. Y podríamos hacer femorales cuádriceps un día, después otro día, por ejemplo, a mí me gustaría espalda con tríceps, otro día me gustaría pecho, bíceps y otro día hombros y tal vez un repaso, por ejemplo, de femorales y ahí pondría pantorrillas dando vuelta y abdomen, por supuesto. ¿Sí? Podría colocar otra opción, tal vez sería de una rutina uno y 2 y luego descansar en el medio y hacer una rutina nuevamente uno y 2, ¿sí? Entonces, acá yo ya voy a empezar a dirimir sin dudas todas las posibilidades que tengo dependiendo el objetivo personal de cada hombre, en este caso. ¿Sí? No entiendo la parte que dice frecuencia 2 rutina uno. Claro, frecuencia 2 es F2, frecuencia 2 porque está rutina uno el día uno y el día 3. ¿Sí? Y el día 2 y el día 4 tenés la rutina 2. Entonces es como que la haces 2 veces a la semana. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es frecuencia F2 es frecuencia 2, F1 frecuencia uno. Lo más lógico, si en términos de lógica nos manejamos, es que el día miércoles, ¿sí? Sea el día de descanso. Pero, ¿sí? No es, no es tal vez lo de siempre. Digo, a veces en muchas oportunidades nosotros nos vamos a encontrar de que entrenan lunes y el martes descansan y después pegan los otros 3 días, o que hacen 3 días y uno descansan y después vuelven.
Bueno, la realidad, ¿no es cierto?, es que vamos a encontrar diversas opciones, pero lo lógico, ¿sí? Sería de que se descanse el día miércoles a la mitad de la rutina. Muchas opciones, interesantes, ¿no? Porque realmente, perdón, ¿y la rutina uno y 2 qué consiste? Rodrigo, no, está escuchando, o sea, la rutina uno, la rutina 2 podemos manejar muchas opciones, como lo dije. ¿Sí? La rutina uno podría ser tal vez de tren superior, la rutina 2 de tren inferior. Y después repetís. ¿Sí? Claramente acá vos tenés 2 días y los repetís. ¿Mm? Podría ser, miren lo que les voy a decir, también podría ser todo día de empuje, todo día de tirón. Y otra vez empuje y tirón, o sea, tracción. Cuando digo tirón es tracción. ¿Sí? ¿Y cuáles son los músculos de empuje? Pecho, deltoide anterior, tríceps y en el tren inferior cuádriceps. ¿Sí? ¿Y cuáles son los días de tracción? Espalda, el posterior, bíceps. Habría que colocar en algún lugar, obviamente, laterales que quedan como un poquitito afuera, ¿sí? Pues vuelo lateral. Y femorales, también es de tracción. Entonces, vos podés hacer rutina uno, rutina 2 como quieras en realidad, y las repetís, ¿sí? Si de pronto a vos te gusta hacer cuádriceps, hombro, tríceps, y después al otro día femorales, pecho, espalda, bueno, las repetís, ¿sí? Son opciones, no quiero que se casen con lo que yo les estoy diciendo, sino que son simplemente ejemplos enumerativos, ¿sí? Después tenemos la típica rutina de 5 días para varón, ¿no? Y claro, mientras más días tenemos mejor porque obviamente mayor división y especificidad y mayor tal vez intensidad voy a poder imprimir cada día, ¿sí? Entonces, acá normalmente se da la típica frecuencia uno. Y fíjense, acá tenemos cuádriceps femorales juntos. Yo no soy tan amigo de cuádriceps femorales juntos, ¿sí? Yo prefiero, por ejemplo, poner, voy a ir escribiendo. Podría poner femorales, ¿sí? Pecho más, más bíceps. A ver, voy a borrar eso que es cualquier cosa. Pecho más bíceps. ¿M? Espalda más tríceps. Hombro lo corro acá al final y acá haría cuádriceps. ¿Sí? Esta sería una opción que me parece que le va a dar, porque ¿qué pasa? Si yo hago cuádriceps y femorales juntos, ¿sí? Normalmente hago 2 de femorales y 2 de cuádriceps. ¿No es así? Es la realidad, ¿sí? Yo tengo 6 días para las piernas, yo tengo 6 días por las piernas, ¿está bien? Sí, chicos, a ver, a ver, escuchen. Entiendo que cada uno quiera un poco, ¿no es cierto?, encauzar la rutina particular de cada uno, ¿no? ¿Sí? Pero repito, necesito que entiendan esta parte. Estamos hablando de posibles variables. Después va a venir uno que le va a decir a ustedes, yo quiero solamente mejorar el femoral, no me importa nada más. Y van a tener que seguramente poner, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo bien exagerado, 3 veces a la semana femoral, lunes, miércoles y viernes. ¿Sí? Y el resto de músculos lo van a tener que repartir los martes y los jueves porque solamente podéis 4. Entonces, entiendo todas las preguntas a nivel, ¿no es cierto?, personal de ustedes. Yo quiero que ustedes entiendan que el contenido que yo les debo brindar, y esto lo dije ya como 10 veces a lo largo del curso, tiene que ver con la necesidad de su alumno. Y esto no es igual a lo que ustedes necesitan. Entonces yo tengo que hablar desde ahí. Necesito que lo entiendan, por favor. ¿Sí? Entonces, profe, ¿femorales lo acompañamos con glúteo? Sí, podría ser y cuádriceps con aductores. Me gusta, está bueno, eso me parece fundamental que el glúteo esté. Pero
obviamente que podemos poner el mismo día femorales y cuádriceps. Es una opción, ¿sí? Entonces, de esa manera, tal vez habría que ver, porque capaz que esto es lo ideal en frecuencia uno, pero observen lo que me refiero cuando yo trabajo un músculo. ¿Sirve hacer un ejercicio del músculo antagonista? Sí sirve, sí sirve. Todo sirve. Todo lo que esté fundamentado sirve. ¿Mm? Otra cosa es que yo lo recomiendo o no, pero servir te puede servir a vos si por ahí pasa tu objetivo. ¿Y por qué usted no prefiere así cuádriceps con femorales? Por la sencilla razón que siempre que agarres el segundo lo vas a agarrar cansado, ¿sí? Entonces, si yo de pronto viene alguien, un hombre, ¿sí? Y de pronto me dice, yo quiero trabajar pecho, yo quiero mejorar sí o sí pecho, ¿sí? Porque el pectoral lo tengo muy plano y vamos a tener que seguramente poner pecho el día uno y pecho tal vez el día 4. ¿Sí? Y esto me cambia un montón la perspectiva, porque acá tal vez voy a tener que hacer piernas todo junto, ¿sí? Y acá voy a tener que hacer espalda, por ejemplo, y acá voy a tener que hacer hombros y bíceps, tríceps, y lo pondré tal vez acá bíceps y tal vez acá atrás tríceps, tal vez, ¿sí? Entonces yo tengo que ir observando la necesidad particular de cada uno, ¿sí? Así que a todo lo que ustedes me pregunten yo les voy a decir sí puede ser. ¿M? Rutina de 6 días de varón, ¿m? Es distinto, porque acá yo puedo hacer tranquilamente frecuencia 2, rutina uno 2 3 y repito uno 2 3. ¿Sí? Después otra opción que tengo claramente es dividir todos los grupos musculares acá muy específico. Hacer, por ejemplo, femorales un día, ¿sí? Podría ser con glúteos, cuádriceps con aductores, ¿sí? Y después, obviamente, bíceps, tríceps, hombro, espalda, pecho, todo separadito, que me parece espectacular. Lo que pasa que esto también yo lo debo corresponder un poco con una correcta nutrición y un correcto descanso, y aparte que no todo el mundo tiene ganas o puede entrenar 6 veces a la semana, ¿sí? Entonces, yo acá nuevamente tengo que observar la necesidad particular de cada persona. Otra opción, ¿sí? Es, por supuesto, hacer, vamos a poner un ejemplo, femorales, tren superior tracción, tren superior empuje, cuádriceps y luego repito, tren superior tracción, tren superior empuje. ¿Sí? Entonces, son opciones que tenemos como viables. ¿Sí? En definitiva, y sí, Will, lo que pasa es que no, parece que no lo entienden. No lo entienden, chicos. Eh, bueno, no voy a seguir. Después vamos a ver con respecto a la mujer. La mujer, por supuesto que en cuanto a la importancia que le da a los grupos musculares, y es un tanto diferente normalmente al hombre, no digo que en todas las circunstancias, pero la mujer tiende a buscar siempre una mejora, un progreso más en el tren inferior y no tanto en el tren superior. Hay claramente mujeres que le importan las dos cosas por igual y quieren entrenar muy bien el torso. Bien, específicamente ahí tendremos que armar la rutina en base a a este gusto personal. Pero normalmente hay que darle mayor prioridad al tren inferior. Si tiene una rutina de un día, es una rutina full body, es un ejercicio claramente por grupo muscular, ¿sí? De 3 a 4 series, de 10 a 15 repeticiones. Acá no hay mucha opción. ¿Sí? Vamos a hacer uno de femoral, uno de cuádriceps, uno de espalda, no hay mucha opción.
De hecho, acá tenemos tres rutinas tipo full body, ¿sí? En las cuales acá podríamos tener hasta 3 semanas. O la primera semana, esta es la segunda semana, esta es la tercera semana y en la cuarta pondremos otro, repetimos el uno, no sé, por decirles. Entonces, no es el escenario ideal, por supuesto, un entrenamiento a la semana, ¿sí? Rutina de 2 días. Bueno, en la rutina de 2 días, vamos a seguir con el full body y normalmente al menos con 48 horas de descanso, podrían ser 72 como figura acá, más tendiente a lunes-jueves, pero podría ser lunes-miércoles tranquilamente. No me gustarían los 2 días seguidos, tampoco me gustaría un extremo al otro, es decir, lunes a viernes. ¿Sí? Entonces la posibilidad sería con 48 72 horas entre un entrenamiento y otro. Y si tal vez se trata ya de una persona que no quiere y que vemos que tiene la posibilidad de abandonar el full body, ¿sí? Y podríamos hacer un día, ¿sí? De femorales, cuádriceps, glúteos y otro día de torso, glúteos, ¿sí? Obvio, estas son principales opciones, ¿no es cierto?, que podemos llegar a encontrar, ¿sí? Em, Otra opción es hacer tal vez una rutina de tirón, ¿sí? O de tracción y de empuje, ¿sí? Una rutina de tirón y otro día de empuje. Y esto vincula todo, o sea, todo el tren inferior y el tren superior, ¿sí? Bien. Eh, Rutina de 3 días. Bueno, tal vez la rutina de 3 días termina siendo tal vez el escenario ideal para la rutina full body. ¿Sí? Es la rutina ideal para la rutina full body, esta rutina que puede llegar a ser lunes, miércoles, viernes y que capaz es la mejor opción para esa persona que recién se está iniciando. Después, por supuesto, tenemos otras alternativas ya para personas un poco más avanzadas. Y de pronto tenemos un día, por ejemplo, de cuádriceps glúteo, el segundo día torso y el tercer día femorales glúteos, ¿sí? Por ejemplo. Otro ejemplo que podríamos hacer es cuádriceps femorales un día, otro día torso y otro día glúteos, aunque para mí hay muy poquito trabajo de glúteo, pero es una opción, ¿ok? Y si no, lo que podríamos tal vez hacer es una rutina. Miren lo que les voy a decir. El día lunes, rutina uno. El día miércoles, rutina 2. Y el día viernes, repito la uno. ¿Ok? Y a la semana siguiente, cambio. La rutina del día miércoles, que la hice una sola vez en la semana A, luego la pongo en lunes y viernes. Eso sería semana B. Y la que hice 2 veces en la semana A la pongo solamente una vez en la semana B. Entonces, a lo largo de 15 días hago 3 entrenamientos de la rutina uno y 3 entrenamientos de la rutina 2. Sí, acá ya empezamos a pensar en un entrenamiento más a 15 días. Son opciones. ¿Sí? Cuando ya estamos en 4 días, probablemente estamos ante un escenario más no sé si ideal, porque no es ideal, pero es un mejor escenario para la división de rutina. Y acá podemos tranquilamente poner un poquito, por ejemplo, podría ser así, ¿eh? Podría ser piernas, podría ser un poco de femorales y de cuádriceps el día uno. Y el día número 3 que sería el jueves, podríamos poner al revés.
Primero empezamos femorales cuádriceps y luego hacemos cuádriceps femoral. Invertimos para darle el mismo grado de importancia. Día 2 y día 4 de rutina, torso glúteo. Si se me hace muy largo esto, ¿sí? Si se me hace muy largo y acá pongo cuádriceps o femorales con glúteos, torso, ¿sí? Acá hago femorales, glúteos, torso, ¿sí? Torso. La otra que podemos hacer es todo el cuerpo, ¿sí? Todo tirón, todo empuje, pero de todo el cuerpo, ¿eh? De tren superior y de tren inferior. Empuje, repito, tirón, repito, empuje, ¿sí? También esa es otra opción. Hay que amoldarlo a cada particularidad, ¿sí? Profe, ¿usted recomendaría eliminar de esos días el de pierna, el patrón de sentadilla para no activar el glúteo y que llegue fatigado al día del entrenamiento? Y la verdad es que para mí la sentadilla es un ejercicio que es más de extensión de rodilla que de extensión de cadera. De todas maneras, cuando lleguemos a la sentadilla, es decir, a la parte de cuádriceps y de glúteos, vamos a ver las pequeñas variables que hay que tener en cuenta para que vaya más para un lado o para el otro. Imposible, obviamente, de aislarlo. Es un ejercicio en donde va a trabajar siempre tu cuádriceps, tu femoral y tu glúteo. Siempre. ¿Sí? Siempre. Porque en la sentadilla se da algo que se llama, ¿sí? La paradoja de Lompar, en donde dos músculos que son antagonistas trabajan de manera sinérgica por única vez, ¿sí? Porque es un movimiento en donde hay extensión de cadera primero y luego extensión de rodilla. Sí o sí. Es un movimiento muy particular, muy complejo y por eso es la reina, ¿sí? O el rey de los ejercicios de la sentadilla. Entonces, no es mala tu idea, no es mala. Si de pronto a mí me preguntás si pondría la sentadilla en la rutina, la pondría el día de cuádriceps, ¿sí? La pondría el día de cuádriceps. En el día de glúteos o en el momento de hacer glúteos, elegiría otro tipo de ejercicios y no sentadillas. Me parece que agarra mucho el femoral, me parece que agarra mucho el cuádriceps y yo lo que quiero es especificidad sobre el glúteo, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Torso sería hacer un ejercicio por grupo muscular de la parte superior? Torso sería hacer lo que venimos viendo hasta el día de hoy, para mujer, ¿sí? ¿Qué hemos dicho? A ver, vamos a, vamos a plantear el siguiente escenario. La mujer ya es una mujer con un nivel intermedio o avanzado. Ya abandonó la rutina full body. Ya abandonó básicamente un ejercicio por grupo muscular. Entonces, ya hace torso de manera mucho más compleja y completa. ¿Cómo sería una buena rutina de torso, ¿sí? En una mujer? Primero, espalda. Dos ejercicios. Uno de remos de densidad y uno de amplitud, jalones. Lo voy a poner así para que lo entiendan bien. Luego, hombros, que sabemos que tienen tres caras, entonces son tres ejercicios distintos. ¿Sí? Pectoral, al menos un ejercicio. ¿Sí? Me quedaría con alguna apertura en una mujer. Y luego, tal vez uno de bíceps, uno de tríceps. Uno y uno. Eso sería lo más lógico. Obvio, si después tengo otro día de torso y acá juego distinto, ¿sí? Porque podría hacer esto mismo
y hasta podría poner uno solo de espalda, porque después tengo otra posibilidad de en otro día poner otro de espalda, por ejemplo, ¿sí? Pero no, no, porque, o sea, un ejercicio por grupo muscular, estamos hablando de una rutina full body y acá no vemos full body, ¿sí? Ya no vemos acá, en una rutina de... El full body es como máximo para 3 días. ¿Sí? No tiene sentido poner full body 4 días o 5 o 6. Bien. Después sabemos a 5 o 6 días muchas opciones. ¿Sí? Miren acá. Acá, por ejemplo, tenemos una rutina que puede ser comenzada por femoral y acá finalizada por cuádriceps. ¿Sí? Y me gusta porque en el día 2 comenzó por espalda, o sea, le dio prioridad a la espalda y después hombros, y en el día 4 comenzó por hombros y después fue a espalda, y después viene el resto del torso. Y un día en donde mató solamente el glúteo. Alguna me va a decir, no me gusta tanto así, entonces yo prefiero, ¿sí? Hacer acá cuádriceps y acá colocar nuevamente femoral. Y esto sería semana A. Y en la semana B, ¿sí? Coloco acá cuádriceps con glúteos, acá femoral con glúteo, ¿sí? Y acá cuádriceps con glúteo. Entonces, a los 15 días trabajo femoral, femoral 3 veces y cuádriceps, cuádriceps, cuádriceps 3 veces. ¿Sí? Y glúteo lunes, miércoles, viernes. A mí particularmente me gusta mucho este esquema de rutina en una mujer intermedia avanzada, que ya tiene la rutina por grupo muscular. Me gusta mucho este ejemplo y hasta con la división femoral cuádriceps como les acabo de mostrar. ¿Sí? Si de pronto tiene mucho enfoque o idea de enfocar el entrenamiento sobre cuádriceps y voy a poner 2 días a la semana cuádriceps y uno femoral. Puede suceder. Y si no, puede ser que tenga mucho en femoral, ¿sí? Y la idea de mejorar el femoral. Entonces, vamos solamente 2 días a la semana femoral, uno cuádriceps. Todas las opciones habidas por haber, con un propósito, obviamente, siempre específico y respondiendo a la necesidad de cada uno. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. Y después ya tenemos la rutina o posibilidad de rutina de 6 días. Acá obviamente aumentan aún más las posibilidades que tengo. Inclusive de pronto tenemos también la opción de hacer frecuencia 2, ¿sí? Esto de hacer 2 veces a la semana todos los grupos musculares. No sería muy lógico, pero se podría hacer, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, miren cómo les voy a mostrar. Puede ser glúteos, torso, femorales, cuádriceps. Y repito, glúteos, torso, femorales, cuádriceps. Frecuencia 2, ¿sí? No está mal, ¿eh? No es una locura. De hecho, hay muchas mujeres que les gusta entrenar de este modo, ¿sí? Y si no, ya tenemos una división tal vez un tanto más específica, fíjense, con un día de piernas glúteos, ¿sí? Después solamente un día de piernas, 2 días de glúteos y 2 días de hombros, perdón, de torso. Miren otra opción que les voy a hacer que a mí particularmente, por ejemplo, me podría gustar. Torso, glúteos
No sé si se la hice. Torso, glúteos, femorales, cuádriceps. ¿Por qué dejé femorales cuádriceps acá? Porque si lo dejaba glúteo para el final, un solo día después se me chocaba con cuádriceps. Entonces acá la idea es alejar un poquitito esto y cortarlo por torso. ¿Sí? Fíjense, otro día que podría hacer tal vez es colocar 2 días de tren inferior, un día de tren superior. 2 días de tren inferior, un día de tren superior. Tiene lógica. ¿Sí? Dentro de, a ver, cuanto más días a la semana pueda ir la persona, mayor posibilidad de variables tengo. El problema, guarda, bueno, sí, no. Estaba por decir, el problema es cuando va pocas veces. La verdad es que no. La verdad es que el problema se suele afrontar más cuando puede ir todos los días. Ese que dice, yo quiero venir todos los días. Uy, ahí tenés que, porque si son pocas veces a la semana, listo, es esto, esto y esto. Chau. ¿Sí? Esa es la realidad. Bueno, acá tenemos ya una serie de combinaciones de series y de repeticiones, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos de 3 ejercicios. Tenemos la idea de preexhaustación, es decir, metemos más repeticiones, pueden ser 3 o 4 series, con más repetición en el primer ejercicio y preagotamos. Por ejemplo, si hago cuádriceps, preagoto con el sillón y después meto sentadilla hack, por ejemplo, prensa, también podría ser, ¿sí? Y hasta podría agregar un cuarto ejercicio, pero estamos viendo 3. ¿Sí? Después el clásico tal vez es 3 o 4 series de 10, 12, 15 repeticiones. Esto más o menos lo voy manejando, pero es el sistema clásico, ¿sí? A veces en el clásico me quedo sobre el final con un poquito más de menos peso y un poco más de repeticiones. Entonces, es como que el final, este preagoto y este es el famoso, al final lo termino de rematar bombeando y congestionando. ¿Sí? Sistema más clásico. Y después el sistema tal vez de resguardo, en donde comienzo dándolo todo, me guardo un poquito y termino rematando nuevamente todo. Este es más para avanzados, ¿sí? Porque empiezo muy fuerte, termino muy fuerte, en el medio es como que hago un pequeño bache. ¿Sí? Un pequeño bache. ¿Mm? Rutina de 3 ejercicios. De 4 ejercicios puedo hacer el de preexhaustación y bombeo final. ¿Sí? Acá genero, en este caso, tal vez 4 series de 15, después voy a 10 12 y después vuelvo a 4 series de 15. Yo digo 4 pueden ser 3 tranquilamente. ¿Sí? Después el clásico es, pongo los ejercicios biarticulares o multiarticulares al principio, tal vez con un poco menos de repes, y sobre el final pongo los más aislados, los más monoarticulares, a un poco más de repeticiones, tal vez no tanto peso. ¿Sí? Resguardo. Bueno, yo pondría dándolo todo al principio y tal vez, sí, bueno, no, está bien. Acá en el tercero bajo un poco la intensidad para llegar al cuarto ejercicio un poco más sobrado, con más energía. Y en este caso meto ese bombeo final sobre la serie, ¿sí? Pero son ejemplos y después tenemos las alternativas, ¿no? De 15 10 15 10 10 15 10 15 que pueden ser claramente 12, ¿sí? Que de pronto es un poco alternar un trabajo de multifibras. Tal vez algunas a más repeticiones y menos peso y otras menos, más peso y un tanto menos de repeticiones, ¿sí? Rutina de 4 ejercicios. En la rutina de 5, ¿sí? Ya agrego aquí un poco más de ejercicios, termino con un bombeo final y preagoto.
Preagoto, 3 ejercicios, bombeo final. Después el clásico es, podríamos comenzar con 12, perdón, eso no, 12, 10, 10, 15, por ejemplo. Entonces, empecé bastante fuerte, reduje un poquitito, termino con el bombeo final. ¿Sí? Después tenemos el piramidal ascendente o descendente. ¿Sí? El muchas repeticiones a pocas repeticiones o, obviamente, menos peso a más peso, ¿sí? Y acá al revés, más peso a menos peso. Y voy sacando más repeticiones, ¿sí? El famoso piramidal. Otros hacen un piramidal netamente piramidal. ¿Cómo es un netamente piramidal? Por ejemplo, 8, 10, 15, 10, 8, haciendo y desciendo. Podría funcionar, ¿sí? En la elección del número de repeticiones. Series vamos a ir siempre 3 a 4 excepto una persona que recién se inicia que capaz que le metemos 2 series. ¿Se entendió, chicos? Todas estas son opciones, son variables, son diferentes posibilidades y en definitiva, la idea es que siempre busquemos la alternativa más segura y que mejor beneficio le brinde, mejor se amolde a lo que pretende, en este caso, mi asesorado. ¿Escucharon, me imagino, alguna vez sobre los somatotipos o biotipos? ¿Sí? Y esta es una clasificación que hizo William Sheldon hace más de 80 años. ¿Sí? Hace más de 80 años. Es una clasificación que se basó más que nada en una observación de los diferentes tipos de cuerpo, aquellos que son muy delgaditos, aquellos que son muy atléticos y aquellos que son más bien fornidos, tirando tal vez a un poquito pesados, gorditos. Claro, no tenía demasiado sustento esto científico, más que nada era observacional. Era a ver qué tipo de cuerpo es este. Ah, este es un flaquito, de tal tipo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Y hoy en día esto ya prácticamente no se usa porque hoy claramente la ciencia avanzó y ya no hablamos de ectomorfos, endomorfos y mesomorfos. Hoy ya hablamos de composiciones corporales. Hoy ya vienen los escáneres o balanzas inteligentes o la antropometría, que me permite determinar cuánta cantidad de músculo tengo, cuánta cantidad de grasa tengo, y también me permite descubrir el famoso índice IMO, índice de masa muscular barra óseo. Recuerden que el índice IMO nos indica de que yo puedo poseer de forma natural, ¿sí? Por cada kilo de hueso, 5 kilos de músculo en mi estructura. Es decir, mis huesos pueden soportar cada kilo 5 kilos de músculo, de forma natural, repito, ¿sí? Entonces, mientras más peso óseo tengo, mayor posibilidad de masa muscular poseo, pero también normalmente mayor cantidad de grasa puedo retener. Guarda, ¿sí? Yo les puedo asegurar que mientras más circunferencia en las articulaciones poseo, ¿visto esas personas que de pronto tienen la rodilla ancha, los tobillos anchos, ¿no es cierto? Tienden a ganar mucha masa muscular, es decir, con facilidad pueden ganarla, pero también pueden acumular mucha grasa. ¿Sí? Y después, obviamente, tenemos por otro lado el típico flaquito fibroso que le decimos, ese delgadito que le cuesta ganar grasa, pero también le cuesta ganar músculo. Y está en una buena forma. Yo siempre digo, pues, siempre por ahí
Te va a decir algo desafortunado. Pero por ahí, ¿no es cierto? Observamos estas personas que son delgadas, ¿sí? Y que tienen, digamos, el cuerpo bien definido. Claro, obvio, tienen poca grasa, tienen poco músculo, se ven más o menos definidos, ¿sí? Em, Bien, profe, una pregunta. Torso sería hacer un ejercicio por grupo. Yo lo veo endomorfo, ectomorfo, independiente si es hombre, independiente si es hombre o mujer. ¿Sí? Tal vez la mujer tiene apenas un poquitito menos de capacidad 4,8 y el hombre 5,2. Por eso se lo promedia en 5. ¿Sí? 4,8 la mujer, 5,2 el hombre. Ahora, dentro de los diferentes tipos de formatos de cuerpo, podríamos decir que en el ámbito femenino, la versión analógica de forma de reloj de arena probablemente sea como la ideal. Esto es una cintura estrecha, ¿sí? Una cintura estrecha, una cadera y una cintura escapular que tengan medianamente, ¿sí? Una medida parecida. Entonces, damos con el famoso reloj de arena, que probablemente sea desde el punto de vista hoy de los estándares sociales, ¿no es cierto? Lo ideal, ¿sí? Ahora, después, perdón, este tipo de cuerpo va a requerir normalmente un entrenamiento equitativo, global, que no se focalice específicamente, ¿sí? En un lugar, ¿sí? Sino en determinados lugares le voy a ir agregando un poquito de músculo, ¿sí? Em, y mejorando el glúteo, mejorando el cuádriceps, mejorando un poquitito su amplitud, dándole un poquitito más de redondez a los hombros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Rectángulo. El formato rectángulo es probablemente el cuerpo más parecido al hombre, ¿no? Es como que somos todos rectos, no tenemos mucha cintura, no tenemos mucha cadera, pero se puede encontrar claramente en la mujer. Este tipo de cuerpo rectángulo, lo ideal sería tratar de comer un poquitito aquí para reducir el perímetro de la cintura y darle un poco más de amplitud de trabajo de dorsal y de hombro y un poco más de cadera, es decir, trabajo de cuádriceps femoral y sobre todo glúteo. De manera que ella abandone la parte rectangular y tienda con el tiempo a ser más reloj de arena. ¿Sí? Esto, por supuesto, va a depender mucho de cómo ella responda y también qué tan adherencia tenga al entrenamiento y a la dieta. Luego tengo el círculo, ¿sí? Obviamente, lo reproducimos, repito, analógicamente con ¿eh? A ver, yo lo que quiero acá es que ustedes entiendan que es simplemente una analogía, ¿no? Y acá obviamente lo ideal está en reducir el perímetro de la cintura. Acá esto tiene que ver con un déficit calórico, con hacer mucho ejercicio cardiovascular. Lo primero que tenemos que hacer aquí es, de alguna manera, comer la grasita corporal, la grasita abdominal, que ya de por sí nomás no es muy saludable. La grasa, ¿no es cierto?, abdominal es una grasa muy dañina, es una grasa que se instala mucho a nivel de mis vísceras y obviamente esto perjudica al hígado, formulando hígado graso, es grasa que se almacena muy cerca del corazón, el corazón trabaja, ¿no es cierto?, con una capacidad tal vez disminuida, o sea, toda una serie de cosas que no están muy buenas. ¿Sí? Este probablemente también es muy masculino, porque el hombre por testosterona tiende a acumular más grasa en la zona abdominal. La mujer por estrógeno tiende a acumular más grasa de manera periférica, ¿sí? Glúteo, cadera, pero puede llegar a suceder. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es
tratar de reducir el perímetro de la cintura, la circunferencia, y después le vamos a tratar de dar un poquitito más de amplitud, hombros más redonditos, una leve apertura, ¿no es cierto?, dorsal, y tratar de mejorar su tren inferior, ¿sí? El enfoque va a estar aquí, por una cuestión estética y también de salud, ¿sí? Triángulo invertido. ¿Mm? El triángulo invertido, ¿sí? Em, es una... Hay bastantes mujeres hoy triángulos invertidos, creo, ¿no es cierto? En general. Y es un tipo de cuerpo femenino que tiene buena amplitud clavicular, buena cintura escapular, tienen poca cintura y poca cadera. Delgada las piernas, muy tubulares. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es moderar el trabajo del tren superior y generar un enfoque más específico del tren, ¿no es cierto? Superior, modero, inferior, le doy más importancia. ¿Puedo ir tal vez puliendo un poquitito la cintura? Sí, pero sobre todo va a pasar todo por el inferior. Acá yo tengo que ganar músculo ¿para qué? Para que esto termine siendo reloj de arena. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Moderemos arriba. Hay mujeres que tienen mucha predisposición a la ganancia, ¿no? Porque son amplias de clavícula, se notan, se ven, se hacen notar porque no es tan frecuente. Y luego tenemos la analogía con el triángulo. Este sí es más de mujer. ¿Se acuerdan que anteriormente le dije el círculo es más de hombre? Esta es más de mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la mujer por estrógeno tiende a acumular mucha grasa en la zona de cadera, glúteos, cuádriceps, femorales, piernas y en el bajo vientre. ¿Mm? No tanto aquí, que esta es a donde acumula mucho el hombre. Esto es hasta la menopausia. Después de la menopausia, como el estrógeno disminuye, la mujer empieza a acumular nuevamente, perdón, empieza a acumular grasa acá, como si fuese un hombre. ¿Mm? Bien, entonces, si yo tengo este tipo de cuerpo, lo ideal es reducir esta zona haciendo déficit, cardio, ¿sí? Es decir, tengo que enflaquecer, sacar esa grasita, por más que me sea tal vez un poco ancha de cadera, porque puede ser que su estructura ósea sea un poco ancha de cadera, tratar de reducir un poquitito también el perímetro de la cintura y acá darle mucho trabajo. Acá tengo que darle amplitud y trabajo de hombro para que se me amplíe y equilibre con su tren inferior, ¿sí? Acá yo quiero que sea parejita. Entonces, tengo que darle prioridad al tren superior, ¿sí? Obvio, ¿qué sucede? Después va a venir con cualquier tipo de este cuerpo, una señorita nos va a decir, bueno, yo quiero mejorar esto, ¿ok? Eso lo vamos a buscar. Pero mi capacidad de observación, o mejor dicho, la de ustedes, me permite ver su estructura y decir, bueno, más allá de su objetivo, yo visualizo que el entrenamiento tiene que ir por acá para que mejore así. Y ahí vamos a unir ambos criterios para que ella esté contenta y feliz. Hombres, bien. Triángulo invertido. Esta es la típica de hoy. Amplio arriba, delgado abajo. ¿Sí? Obviamente que acá hay que darle mucha importancia al tren, perdón, superior puse, inferior. ¿Mm? Sin descuidar el tren superior, acá seguramente habrá 2 días de piernas a la semana. El famoso 2 días de pierna a la semana. Puede ser un día de cuádriceps, un día de glúteo, le agrego un día de cuádriceps y un día de femoral, le agrego glúteo aductorio. Pueden ser 2 días femoral femoral cuádriceps, como a ustedes les parezca. ¿Sí? Rectángulo. Esta es la típica. Así es normalmente el hombre. El hombre es mucho de este tipo y de este tipo. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer acá? Y acá tengo que ir trabajando la cintura escapular, tengo que darle más tono a las piernas y reducir el perímetro de la cintura. Este es un trabajo, ¿no es cierto?
que requiere inclusive mayor tecnicismo. Triángulo. Obviamente acá hay que enflaquecer de la cadera hacia abajo. Normalmente hay que pulir ahí grasa y darle mayor tamaño al tren superior. Y luego tengo el círculo, ¿sí? Que el círculo normalmente nos trae un buen torso, pero tiene brazos y sobre todo piernas enflaquecidas. Entonces, aquí lo primero es pulir por una cuestión estética y de salud el centro de su cuerpo y después trabajar de forma absolutamente global, ¿sí? Todo el cuerpo, ¿sí? Todo el cuerpo. ¿Mm? Son tipos de mujeres u hombres que se nos van a ir presentando y que yo, más allá de su objetivo, voy a ir observando lo que precisa. Es lo mismo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, en base a estos tipos de cuerpos y diferentes formatos, ¿sí? O biotipos, William Sheldon, allá en los años 40, ¿sí? Eh, bien. Allá en los años 40, ¿m? Entendió que había diferentes cuerpos con diferentes, tal vez, predisposiciones. Algunos más a ser delgaditos, algunos más a una tendencia atlética y otros más a ser, ¿no es cierto?, con mayor facilidad a la retención y a la ganancia de grasa. Bien, hoy repito, hoy en día es como que esto ya está en desuso. Todavía hablamos de ectomorfos, mesomorfos. A ver, hoy la gente, chicos, es muy fácil. Una antropometría o un escáner o balanza inteligente sale monedas, vas, lo pagás y te da básicamente tu composición corporal. Cuánto músculo tenés, cuánta grasa tenés, ¿sí? Pero bueno, básicamente en su principio los mesomorfos eran probablemente el cuerpo ideal con una estructura ósea muy atlética, muy sólida, ¿sí? Con una tendencia a una ganancia muscular con facilidad, ¿sí? No ganaban demasiada grasa, entonces ellos haciendo un entrenamiento y una dieta medianamente adecuada, ganaban músculo, se mantenían magros, tenían un cuerpo más o menos definido, ideal. Esto era lo que todos soñábamos, ¿no? Pero bueno, no todo el mundo es así y encontramos también los endomorfos. Y los endomorfos son aquellos que sí ganan músculo con facilidad, pero también le añaden mucha grasa. Suelen tener las articulaciones un poco más anchas, suelen retener líquidos, un cuerpo más redondeado. Tienen mucha dificultad para sacar grasa, ¿sí? Y por otro lado, tenemos los ectomorfos, ¿sí? Yo sé que, escuchen, bueno, voy a terminar con los ectomorfos y después analizo algo sobre el final. Los ectomorfos son súper delgados, con las extremidades con poco músculo. El pectoral suele ser un poco, ¿no es cierto?, como hundido, pecho plano, ¿sí? Y muy longilíneo en términos generales. Les cuesta ganar grasa, les cuesta ganar músculo, dejan de comer y de entrenar y se vienen abajo y quedan, ¿no es cierto?, súper flaquitos. Esto es un ectomorfo, ¿sí? Hay mucha gente que relaciona este tipo de cuerpos y demás con el famoso metabolismo. Chicos, quiero que se olviden de eso, ¿sí? Porque esto tiene que ver indistintamente del análisis del metabolismo, que de alguna manera va a estar emparentado con esto. Sheldon en ese momento no hablaba de metabolismo, esa es la realidad. Sheldon no estaba pensando ni descubría los metabolismos de cada persona, se hablaba muy poco de eso. Imagínense que hacía unos 20, 30 años atrás recién se había descubierto la fórmula para calcular la tasa metabólica basal, o sea, del metabolismo se sabía muy poco. ¿Sí? Se sabía de análisis visual de los diferentes tipos de cuerpo.
Este es flaco, este es gordo y este es atlético. Chau, ¿sí? Y no con el metabolismo. Obviamente el metabolismo va a tener una cierta intervención en mi composición corporal. Sí, obvio. Eso se ha profundizado y se ha descubierto y se sigue profundizando en la actualidad. Pero no estaba esa visión allá en los tiempos de Shelton. ¿Ok? Bien. Principios Weider. Los principios Weider, entiendo yo, son sumamente importantes para comprender hoy, ¿sí? Em, los diferentes métodos, sistemas y formas de entrenamiento. ¿Quiénes eran Weider? ¿Quiénes eran los hermanos Weider? Vamos a contar un poquitito la historia que es linda. Los hermanos Weider fueron los creadores de la IFBB, allá a finales de los años 40. De origen canadiense, tenían el sueño de que el fisicoculturismo sea conocido a nivel mundial. Bajaron a Estados Unidos porque ahí eran mucho más open mind, pero inclusive en Estados Unidos les costó muchísimo. Imagínense que ellos proponían en los años 40-50 que hombres en slip posaran y mostraran sus músculos. Esto era básicamente lo mismo que Playboy, que la revista Playboy, que era absolutamente prohibida en esos tiempos. ¿Sí? A ese punto, chicos. Entonces ellos tuvieron que luchar mucho contra la idiosincrasia, contra la moralidad de aquella época, contra la burocracia administrativa, hasta que claramente los hermanos Weider dan, ¿sí? Con la tecla y llevan al mundo el fisicoculturismo, creando la IFBB, ellos son los creadores de la IFBB. Pero había uno de los hermanos que hacía más el trabajo burocrático, ¿no es cierto? Esto de estar detrás, de buscar contactos, de lidiar con las revistas. Eh, Y había otro que hacía más el trabajo sucio. Digo, trabajo sucio, ¿cuál era? Viajar a través de todo Estados Unidos, sobre todo la costa este y la costa oeste, y de esta forma reclutar talentos, ¿sí? Y hacerles un poco la cabeza diciéndole, vos tenés que competir, vos tenés que competir. Entonces el tipo iba sobre todo en los gimnasios de la costa este, ¿sí? Toda la zona de playas y de la costa oeste, ¿sí? Había muchos gimnasios a la vera de la playa y iba buscando talentos. Bárbaro. ¿Qué sucedió? Al empezar a recorrer todos estos lugares, se empezó a dar cuenta que a pesar de cientos de mil y miles de kilómetros de distancia, estos tipos que ya eran fornidos, ¿no es cierto?, con pocos conocimientos sobre el entrenamiento, sobre la dieta, pero que comían mucho, que entrenaban mucho y sabían que eso era lo que los ponía grandotes, veían de que reproducían ciertas formas de entrenamiento de manera intuitiva. Ellos no sabían sobre principios, pero sabían de que llevando el entrenamiento a una mayor intensidad, ellos podían crecer, se ponían más grandes. Por lo tanto, Joe Wader, no hizo o no descubrió nada. Lo que hizo fue sistematizar y plasmar en una hoja todos los diferentes métodos de entrenamiento que él observaba que estos futuros fisicoculturistas o probables fisicoculturistas reproducían hasta de manera, repito, involuntaria pero automatizada en diferentes puntos del país. Y así nacen los principios Weider. Él simplemente recopiló información y los plasmó en una hoja. Así nacen los principios Weider.
¿sí? Que particularmente considero que son la base del entrenamiento actual. ¿Se entiende? La base del entrenamiento actual. Vamos con los principios Weather. A los fines tal vez pedagógicos, no es que ellos lo hayan dividido de esta forma, pero a los fines pedagógicos se podrían dividir en principiantes, intermedios y avanzados. ¿Sí? Ellos lo mencionaban todo en un listado, ¿no es cierto?, común. Y vamos a ir hablando un poquitito de cada uno de ellos. El primer principio es el principio de sobrecarga. El principio de sobrecarga claramente es el famoso principio de sobrecarga progresiva, el principio base del entrenamiento con pesas. Ya lo hemos hablado, ya lo hemos entendido. Es siempre llevar el estímulo y el entrenamiento un paso más arriba o adelante de lo que puede soportar mi cuerpo. ¿Para qué? Para que mi cuerpo busque adaptarse, para que mi cuerpo busque intentar soportar esa carga, esa intensidad de ese entrenamiento y yo nuevamente cuando mi cuerpo se adaptó, ¡pum!, despegué otro escalón más. ¿Sí? Entonces, esto es sobrecarga progresiva. ¿Estamos? Segundo, principio de aislación. El principio de aislación es probablemente la base de la idea del tipo de entrenamiento que de pronto pensaban los hermanos Wader, ¿sí? Y es que cada grupo muscular debía trabajarse de manera individual y tratando de buscar la mayor especificidad posible. Entonces, si trabajo cuádriceps y que sea cuádriceps. Si trabajo glúteos y que sea glúteos. Que no intervenga mucho el femoral ni el cuádriceps. Entonces, esto es el principio de aislación, ¿sí? Entrenar y comprender el entrenamiento de la forma más aislada, separada y específica posible. ¿Mm? Principio de confusión muscular. El principio de confusión muscular es un principio que probablemente, ¿no es cierto?, es muchas veces hasta de confusión. ¿Por qué? Porque la realidad es que la confusión muscular se refiere a no caer siempre en los mismos métodos, en la misma forma, ¿sí?, de entrenar, pero tampoco en caer en abusos. Es decir, yo no tengo que estar cambiando todas las semanas la rutina, ¿sí?, para que mi cuerpo no se estanque y se confunda, ¿sí? Sino que en realidad lo que pretende el principio de confusión muscular es que yo no me adapte al entrenamiento, no me adapte. Luego tengo el principio de prioridad. El principio de prioridad muscular es lo que hablábamos recién. Cuando llega una persona, un alumno y me dice, yo quiero mejorar esta parte. Y la rutina se debe amoldar a eso. Y le tengo que dar prioridad muscular. Vamos a poner más frecuencia a lo largo de la semana de esa zona y lo vamos a poner los primeros días de la semana y al comienzo de la rutina. Si la prioridad muscular es el pectoral, no lo vamos a dejar para el viernes, cuando ya está fusilado. ¿Sí? Va a ir el lunes el pectoral y al principio de la rutina. Entonces, claramente la prioridad muscular es. Miren, otro punto de prioridad muscular les voy a dar. Hay mucha gente, por ejemplo, vamos a poner un hombre que no le gusta entrenar piernas, ¿no? A muchos hombres no les gusta entrenar piernas, son vagos para entrenar piernas. Yo se lo pongo el lunes. Les puedo asegurar que va a llegar un momento
en donde ya se sacó la idea de que el entrenamiento de pierna es algo que no le gustaba. Por ejemplo, a mí no me gustaba entrenar pectorales. Yo cuando competía me ponía pectorales el lunes. Al día de hoy, a mí trabajar pectorales, es más, normalmente empiezo siempre por pectorales la semana. ¿Sí? Fíjense entonces cómo hay que jugar un poco con esto de la idea de la prioridad muscular. En quinto lugar, el principio de entrenamiento dividido. Esta es muy de los principios Wider. Claro, aislar y dividir, separar. ¿Está bien? En los full body o rutina de cuerpo entero con los principiantes, bueno, no se puede hacer mucho. Pero cuando yo ya divido por grupo muscular, voy a buscar mucha especificidad y aislamiento. Entonces, este está claramente vinculado con aquel principio de aislamiento. Vamos a otro principio que es el principio de la congestión. Y este es tan básico como el principio básicamente de sobrecarga. Porque en el principio de sobrecarga, nosotros buscamos siempre que nuestro cuerpo no se vaya adaptando con un poco mezclado con la confusión, puede ser, pero siempre buscando la mayor congestión posible. ¿Por qué buscamos congestión, chicos? ¿Qué es lo bueno de que llegue plasma? ¿Viste? ¿Por qué lo bueno de que llegue plasma y sangre a mi bíceps o mi cuádriceps? Llevan nutrientes y lleva oxigenación. Y esto va a favorecer no solamente a que ese músculo crezca, sino que se recupere más rápido. O sea, la congestión es un punto muy, muy importante dentro del entrenamiento de pesas. ¿Sí? Bien, vamos a los principios intermedios. ¿Sí? Cuando hablamos de principios intermedios, ¿sí? Ya vamos a ver un poco más específico todo, ¿sí? Y acá vamos a observar que el primer principio es el principio de entrenamiento piramidal. La pirámide puede ser ascendente o descendente. ¿Cómo es la pirámide? Fácil, chicos. Las primeras series, ¿sí? Mucho peso, poca repetición. ¿Sí? Y luego vamos reduciendo peso, aumentando repeticiones. O al revés, comienzo por muchas repeticiones con menos peso y luego voy reduciendo el número de repeticiones y aumentando el peso. Puede ser pirámide ascendente o descendente. ¿Mm? Como a ustedes le parezca. Inclusive pueden hacer un entrenamiento piramidal ascendente-descendente, como les mostré hace rato en el número de repeticiones. ¿Sí? Principio de superserie. Vamos a entender qué es la superserie realmente como corresponde. El principio de superserie es juntar dos series de músculos antagónicos sin descanso. Por ejemplo, yo estoy haciendo bíceps-tríceps y estoy haciendo curl de bíceps y extensión de tríceps, ¿sí? En la polea. Bien, pongo una serie de este ejercicio de bíceps, una serie de este ejercicio de tríceps sin descanso. Los uno y luego recién descanso. Entonces, cuando hablamos de superserie no hablamos del mismo grupo muscular, hablamos de juntar dos series de músculos antagónicos y luego descanso. ¿Sí? A diferencia de la serie compuesta, que es juntar dos series de ejercicios distintos sin descanso, pero del mismo grupo muscular. Entonces, superserie, músculos distintos. Series compuestas, mismo grupo muscular. Es igual, pero la diferencia son los músculos que trato. ¿Ok? ¿Queda claro? Super serie, serie compuesta. ¿Sí? Entrenamiento holístico. El principio de entrenamiento holístico nos demuestra o intenta demostrar de que, en este caso, los hermanos Weider
Lo que buscaban eran que nosotros entendamos de que había entrenamientos que lo debíamos realizar a mayor número de repeticiones, con menos peso y en algunos casos un poco más de peso y menos repeticiones. Es decir, que teníamos que ir variando. ¿Sí? Porque esta era la forma tal vez de activar todas mis fibras musculares, todo mi músculo en general, y esto maximizaba el desarrollo, ¿sí? Esto era la idea. Estoy hablando de, no estoy diciendo que esto esté bien o esté mal. Estoy simplemente diciendo lo que ellos representaban en cada uno de los principios, ¿ok? Perdón, profe, yo pensé que no era recomendable entrenar músculos antagónicos. Yo no lo estoy recomendando, ¿sí? Yo repito, estoy reproduciendo lo que intentaron plasmar en los principios los hermanos Weider, ¿sí? Por favor, que no se entienda de que yo digo que es así. Estoy simplemente describiendo cada uno de los principios. Principio de entrenamiento cíclico. Bueno, claro, como ellos estaban un poco, va, un poco no, estaban muy vinculados con el fisicoculturismo y en el fisicoculturismo, sí, Super Serie tiene que ser antagónico. Super Serie es antagónico. Super Serie es antagónico. Si vos lo metés del mismo grupo muscular, sí, es compuesto. Hoy le decimos antagónico, perdón, Super Serie a todo. Pero técnicamente, de acuerdo a los principios Weider, super serie es antagónico. Compuesto es del mismo grupo muscular. ¿Mm? Bien. Cíclico. El entrenamiento cíclico tiene que ver básicamente con algo que se reproduce, ¿no es cierto?, mucho en el fisicoculturismo. Tenemos una etapa de volumen, una etapa de definición, capaz que una etapa de fuerza, ¿sí? Entonces, cada etapa tiene un ciclo. Hay diferentes etapas o periodos. Transitamos por diferentes tipos de estadios. Bueno, esto puede tal vez suceder en cada uno de ustedes, ¿sí? Esto era el entrenamiento cíclico y que obviamente se iba adaptando un poquitito a la realidad particular de cada situación o momento o etapa. Vamos con los últimos, son muchos. Principio de impulso trampa. Esto es, por ejemplo, balancearme, impulsarme, pero claro, después compenso, porque si yo de pronto estoy haciendo un curl de bíceps y me impulso o hago trampa, en la excéntrica compenso, ¿sí? Entonces, acá encuentro como un equilibrio. Acá encuentro básicamente como por un lado estoy robando y por otro lado recupero, ¿sí? Pero esto es para avanzados, chicos. Yo no le puedo enseñar como método de entrenamiento a un principiante que tiene que impulsarse o hacer trampa. Normalmente, el que hace un impulso o trampa, ¿sí? Me hizo un par de series ya bien hechas. Y en la última, tal vez debido al peso que usa, bueno, busca una trampita y luego lo corrige. ¿Se entendió? Bien. Principio de triseries. Juntar básicamente tres ejercicios tres series, tres ejercicios sin descanso, normalmente del mismo grupo muscular. ¿Mm? Pero, sí, en este caso, la idea es, eso es triserie, ¿no? Y después ya encontramos las series gigantes, que muchas veces las confundimos con superseries. Series gigantes cuando hacemos cuatro, cinco o más ejercicios, normalmente del mismo grupo muscular, aunque pueden ser de antagónicos, ¿sí? Uno detrás de otro, bien pegaditos. Y luego que termino todo ese circuito, recién descanso. Suelen ser un descanso un poco más prolongado. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que lo entiendan. La triserie sería juntar sillón, prensa, hack, por ejemplo. Y recién descanso. Hago una serie, una serie, una serie, recién descanso.
Y serie gigante ya serían 4 o 5 ejercicios. Podrían ser sillón, prensa, hack, sentadilla, búlgara. Una serie de cada una. Y recién descanso. Matador. ¿Sí? Hay un entrenador muy conocido, Milo Sarcev, que utiliza este sistema de series gigantes. ¿Mm? Pausa, descanso. La pausa, descanso es un método hoy muy conocido como rest pause. El rest pause, defendido públicamente por un entrenador muy conocido español, Raúl Carrasco, sí, es un método de entrenamiento que particularmente a mí me gusta muchísimo. Lo voy a explicar bien básico porque tiene muchas variables adentro, ¿sí? Pero yo voy a explicar el rest pause o pausa descanso pensado por los Weider. Hago la serie común, 10 12 repeticiones, pum, descanso 5 10 15 segundos y hago un par de repeticiones más. Pum, descanso 5 10 15 segundos, lo que sea, pum, saco y sigo haciendo un par de repeticiones más. Entonces, agrego pequeñas microseries a la serie principal con un pequeño descanso entre cada una. ¿Ok? Y dentro de ella podemos variar, sacarle peso, meterle peso, sacar número de repeticiones más, menos, variar los tiempos de descanso. Esto ya más el respausa actual. ¿Sí? Principio de preagotamiento o preexhaustación. El principio de preagotamiento o preexhaustación es un sistema bastante interesante porque se suele utilizar con el objetivo de darle un enfoque específico a determinada zona y luego hacer un ejercicio más multiarticular. Vamos a poner el ejemplo de acá, que está en la lámina. El sillón de cuádriceps es un ejercicio pura y exclusivamente de cuádriceps, aislado, de rodilla. ¿Sí? Absolutamente cuádriceps. La sentadilla no. Acabamos de decir que trabaja cuádriceps, femorales, glúteos. Entonces yo primero preagoto con el ejercicio específico de cuádriceps, de manera que cuando haga el multiarticular, que es la sentadilla, obviamente mi cuádriceps al venir preagotado lo va a sentir más. Puede ser con un descanso. Miren lo que el preagotamiento podría ser: hacer las 3 o 4 series de sillón y luego ir a la sentadilla. Y otros entienden de que es hacer el sillón y meter sentadilla de manera inmediata. Es decir, hago una serie y voy a la serie de sentadilla y recién descanso. Que sería para mí más bien una compuesta. Pero bueno, hay gente que lo entiende así. ¿Se entendió? ¿Mm? Principio de contracción máxima. Bueno, este para mí debería estar en los básicos, ¿no? Este Repau lo recomienda, lo recomiendo, lo recomiendo. ¿Sí? No se le puede decir biserie cuando es del mismo grupo muscular, se le puede decir biserie. ¿No es peligroso hacer sentadilla después de haber agotado los cuádriceps en sillón? No, para nada. Te digo la verdad, Gonzalo, y esto te lo digo ya a nivel personal, que a mí no me gusta muchas veces decirlo. Yo crecí las piernas, mis cuádriceps crecieron así. Mis cuádriceps crecieron así. ¿Mm? Principio de contracción máximo. Eh, es un principio más bien básico, o sea, porque acá lo que yo intento en la contracción máxima es un máximo control en una repetición con un recorrido completo. Máximo control durante toda la repetición con un recorrido completo. Esto es contracción máxima. ¿Sí? ¿Mm? Es lo que venimos pregonando desde la clase número 1 como método de entrenamiento IFBB. Principio de tensión continua. Y la tensión continua es hacer todo el recorrido completo, pero controlado, constante. Entonces, está un poco relacionado con la congestión y con el anterior que vimos de contracción máxima. Van un poco de la mano los dos. ¿Sí? Principio de cargas negativas. La carga negativa es darle mayor enfoque a la excéntrica, la que hacemos todos o la gran mayoría hoy. La parte excéntrica o negativa que le decimos, hacerla más lenta. ¿Sí? A mí me gusta decirle mayor control.
¿sí? Indistintamente del tiempo. Entonces, está completamente probado científicamente que es la parte que mayor hipertrofia genera. Principio de negativas acentuada. En la fase negativa le agrego una carga adicional. Por ejemplo, estoy haciendo sillón de cuádriceps. La positiva o concéntrica, ¿cuál es? ¡Pum! Extiendo la rodilla. Y la excéntrica o negativa, ¿cuándo es? Cuando la rodilla se flexiona. Bueno, en ese momento que la flexiono, mi entrenador, mi compañero de entrenamiento, me agrega un peso adicional y yo lo tengo que aguantar y después, ¡pum!, vuelvo a tirar y otra vez aguanto y ¡pum!, vuelvo a tirar. Esto es acentuar el momento negativo o excéntrico, ¿sí? Bien, repeticiones forzadas. Bueno, la repetición forzada es el compañero de entrenamiento que me ayuda a sacar una, dos o hasta tres repeticiones más sobre el final. Pero el forzado no es desde la repetición uno que lo ayudo a sacar y hago todas con él. No, eso no es forzada. Forzada es hago 6 7 8 mínimas, ¿sí? Por mí solo, por sí mismo, y después al final le agrego dos o tres con una ayuda de un compañero. Eso es forzada, ¿sí? La asistencia. Doble y triple división. Bueno, estos principios tienen que ver con gente que claramente tiene mucho tiempo para entrenar. Es dividir el entrenamiento en dos o en tres partes a lo largo del día. Puede estar incluido el cardio. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, hago a la mañana pesa y el cardio a la tarde, o hago cardio, pesas, cardio, por decirles, o puedo dividir el entrenamiento. Hay gente que entrena un músculo grande a la mañana y un músculo grande, chico a la tarde, y después hace cardio, triple división. ¿Sí? Entrenamiento ecléctico. Sí, exactamente, Ariel. Realidad. Entrenamiento ecléctico, todo lo contrario a el preagotamiento o preexhaustación. ¿Se acuerdan que en el preexhaustación metía primero el aislado y luego el multiarticular? Acá es al revés. Meto primero el multiarticular y remato con el aislado, ya sea haciendo primero todas las series del multiarticular y dejando el aislado hacia el final, o hacer una serie del multiarticular y luego hacer una serie bien pegadita sin descanso del aislado. Eso es entrenamiento ecléctico, lo contrario al de preexhaustación. ¿Sí? Luego tengo el principio de series intercaladas. Bueno, este es un poco aprovechar los tiempos de descanso. Si yo estoy haciendo pectorales en el minuto, minuto y medio o 2 minutos de descanso, aprovecho y voy y hago, por ejemplo, pantorrillas. Entonces aprovecho los tiempos de descanso, pero no tiene que tratarse de un grupo muscular que de pronto luego interfiera en el trabajo del que principalmente estoy entrenando. O sea, no voy a hacer hombros o tríceps. No, es un músculo que está alejado, distal de el músculo principal. Series intercaladas. ¿Sí? Principio de serie descendente. Este es el famoso principio drop set que le conocen hoy. ¿Sí? Y el principio drop set tiene que ver con un entrenamiento, ¿sí? Que obviamente es hacer una determinada cantidad de repeticiones, disminuyo el peso y hago un par de repeticiones más. No necesariamente hay descanso y sí necesariamente hay disminución del peso. O sea, no lo tengo que confundir con el rest pause. ¿Sí? No lo tengo que confundir con el rest pause. Acá simplemente saco peso, sigo haciendo repeticiones. Principio de series descendentes. Y así llegamos, chicos, al final. Pensé que no íbamos a llegar, llegamos al final de los principios Wader, que, repito, si ustedes, estos principios fueron de los años 60, chicos. Es todo lo que hacemos hoy, ¿m? 60 años después. O sea, este era un avanzado, ¿sí? Un avanzado. Pero entonces está bien implementar todos estos principios en los entrenos avanzados para tener una buena variabilidad. Es una opción, es una opción. ¿Mm? Es una opción.
Después hay que verlos, porque obviamente, a ver, implementar todo esto o varios juntos, yo primero implementaría uno, lo llevaría un buen tiempo, agotaría todas las instancias, después implemento otro, pero bueno, cada uno, ¿no es cierto? Va a elegir la opción. Exactamente. Sí, exactamente. Bueno, chicos, espero que la clase de hoy les haya gustado, ¿sí? Por supuesto, en la próxima retomamos nuevamente las clases prácticas, ¿sí? Que por ahí son las, para ustedes las más entretenidas, pero todos estos puntos más bien teóricos, que tienen claramente mucha aplicación práctica, ¿sí? Son fundamentales que los manejen bien, ¿sí? Son fundamentales que los manejen bien. ¿Mm? Bueno, chicos, muchísimas gracias, ¿sí? Y nos vemos en la próxima clase. Que descansen. Buena semana. Chau, chau.